El libro de Reyes contaba una historia al amanecer del 6 de marzo de Ichenbabat-Sijuni, Irbek salmas contabilizadas con precisión durante el pase de lista matutino. Pero ese mismo libro, revisado al anochecer, contaba otra muy distinta, cero no fugados, no fallecidos, siempre ausentes, como si nunca hubieran existido. La plantación Riverside se extendía por más de 4,000 acres de tierras bajas en Virginia, delimitadas por el río James al este y un denso bosque de pinos al este, y durante 32 años había funcionado con una precisión casi mecánica bajo el control de la familia Hargrove, produciendo tabaco y maíz en cantidades que enriquecían a los comerciantes de Richmond. Sus rudas eran meticulosos, cada saco, cada nacimiento, cada muerte cuidadosamente anotados, en libros encuadernados, en cuero guardados, en la biblioteca de la casa principal, documentos que más tarde se convertirían en pravia de una de las investigaciones más desconcertantes de la historia de Virginia anterior a la Guerra Civil. Lo extraordinario de este caso no es solo el número de personas que desaparecieron, sino la absoluta limpieza de su ausencia, incluye hombres, mujeres, niños y ancianos que se desvanecieron en el lapso de una sola hora sin verajuelas en el barro, cercas rotas ni provisiones robadas. El informe diario del capataz, conservado hoy en archivos históricos, contenía una uñalemia para ese día. Todos los alojamientos encontrados vacíos durante la inspección vespertina, sin signos de alteración ni explicación, y antes de continuar con lo que ocurrió después. Es importante entender que lo que estás a punto de escuchar fue deliberadamente ocultado del registro histórico. La investigación posterior involucró funcionarios estatales, alguaciles federales y detectives privados contratados por aseguradoras que habían garantizado el enorme valor de la plantación, pero sus hallazgos nunca se publicaron. Los capuencios fueron celados. Los testigos desacreditados y el pueblo que supuestamente fue construido por quienes desaparecieron existió menos de 3 años antes de borrarse también de los mapas y de la memoria colectiva. Para comprender lo que pasó en Riverside hay que entender que era realmente una plantación fundada en Ichenbadbeck-ish por Thomas Hargrove, un hombre obsesionado con el orden, la eficiencia y el control absoluto, que dañó personalmente la disposición del lugar para poder vigilar los alojamientos desde la casa principal, imponer rutinas estrictas y gobernar cada aspecto de la vida diaria. Cuando su hijo William heredó la propiedad en Ichenbabek-Sanjugu, mantuvo ese sistema con devoción casi religiosa, iniciando cada día con pase de lista a las 6 de la mañana y terminándolo con inspección a las 8 de la noche, mientras su esposa, Catherine, gestionaba el hogar con la misma disciplina, registrando cada día en diarios personal que llevaba desde su matrimonio. Sus hijos crecieron absorbiendo esa mentalidad, creyéndose dueños ilustrados, convencidos de que trataban bien a quienes explotaban, sin comprender que bajo esa apariencia de obediencia existía otro mundo silencioso hecho de susurros, mensajes códicos y planificación peseta. La comunidad esclavizada de Riverside era diversa y esa diversidad fue clara hasta Samuel, nacido en África, anciano sabio que conocía lenguas, estrellas y hierbas. Marcus, el carpintero maestro con conocimientos de ingeniería. Hannah, su esposa, costurera en la casa principal. Dinina, la cocinera que controlaba los alimentos y los movimientos
Benjamín, el joven encargado de los caballos que conocía caminos y pueblos. Esther, la partera y sanadora respetada incluso por los amos. Joseph, el herrero silencioso que fabrica bajamiñatas para un prostíbulo oculto. Y muchos otros, cada uno aportando habilidades, información y confianza. Lo que los Hargrove jamás comprendieron fue que durante años esas personas habían construido algo más poderoso que cualquier cerca o vigilancia. Una red, una visión compartida y un plan imposible que culminó aquella mañana de marzo, cuando el sistema que los controlaba con tanto orgullo colapsó sin ruido, sin violencia y sin explicación, dejando atrás libros perfectamente escritos, incapaces de registrar la verdad más peligrosa de toda. Muchas personas se organizaron, se liberaron y desaparecieron juntas, demostrando que incluso el poder más meticuloso puede romperse en silencio. Esteban Jacob, un hombre de poco más de 40 años que administraba los huertos que complementaban la alimentación de la comunidad. Estaba Miriam, una joven de 23 años que trabajaba en la casa principal y había aprendido a leer en secreto estudiando libros de la biblioteca Harrov. Durante la noche estaba Thomas, no el propietario sino un trabajador del tabaco en sus 30, que conocía los bosques circundantes como un masfa viviente tras años de cazar para alimentar a los suyos, y cada uno de ellos, junto con decenas más, había sido observado cuidadosamente por Marcus, Dinina, Samuel y un pequeño núcleo que llevaba años planificando lo impensable, evaluando habilidades, carácter y silencio, asignando roles precisos y preparando a cada persona para la noche del Susan de marzo de Ichenbadbek Sijunana. Aunque el origen real del plan se remontaba al invierno de Ichenbadbek Sijuni, cuando en una noche helada de enero Marcus reparaba una rueda de carro a la luz de una lámpara y Samuel apareció en la puerta de su taller para hablar en privado, iniciando una conversación peligrosa que cambiaría el gesto de ambas vidas al formular una pregunta sencilla y devastadora: si pudieras irte de aquí, ¿a dónde irías? A lo que Marcus respondió con cautela que al norte, Purdue, Pensilvania, provocando otra pregunta aún más inquietante: ¿cómo llegarías? Y cuando Marcus explicó que los caminos estaban vigilados y que no podía abandonar a su familia, Samuel pronunció las palabras que sembraron la semilla de todo: ¿y si no fueras solo tú? ¿Y si fuéramos todos? Que una idea que parecía imposible porque nadie concebía que 9 personas pudieran desaparecer juntas, pero que Samuel desmontó con otra pregunta más profunda: si era imposible porque realmente no podía hacerse o porque les habían enseñado a creer que no podía hacerse. Y desde entonces Marcus comenzó a observar la planta como una jaula eterna, sino como un problema que debía resolverse. Analizando barreras reales, recursos ocultos y conocimientos colectivos, hablando en susurros con Dinina sobre el control de aliantes, con Benjamin sobre rutas y geografía, con Joseph sobre herramientas, con Esther sobre medicina, con Ruth sobre organización, formando para la primavera de Ichenbadbek un grupo central de 15 personas, que se reunían en fragmentos durante los servicios religiosos dominicales, decidiendo primero el SOF y descartando huir al norte o a Canadá por la distancia, la vigilancia y las leyes de captura, hasta que Samuel propuso algo radicalmente distinto: no huir, sino desaparecer. No correr hacia un lugar esperado, sino desvanecerse en uno imposible de rastrear, quedarse en Virginia, avanzar hacia el oeste,
hacia montañas remotas donde nadie buscaba. Idea confirmada por Benjamin al describir valles aislados imposibles de cultivar o patrullar, estableciendo así el plan base: salir de Riverside sin ser vistos, viajar hacia las montañas y fundar un asentamiento oculto, lo que desllava el mayor obstáculo de todos. ¿Cómo sacará Irbeck personas de una plantación vigilada sin levantar sospechas? Problema que Marcus resolvió con una parble que lo cambiaría todo bajo tierra, proponiendo un túnel que evitará cercas, caminos y ojos humanos. Aunque ello implicara desafíos enormes de excavación, ventilación, soporte y ocultamiento. Desafíos que Marcus estudió durante meses en silencio, calculando volúmenes, quemando bocetos, estimando años, hasta presentar el plan en el otoño de Ichen Badbeck y escuchar la reacción inmediata de incredulidad, porque el túnel debía medir al menos media milla, ser lo suficientemente alto para caminar, requerir madera, geruntas y años de trabajo nocturno sin fallar durante el día, pero al no existir alternativa viable, aceptaron lo imposible como una acción posible, acordando comenzar en la primavera de Itzenbabak trabajar por turnos, comunicarse solo en contextos seguros y no revelar nada hasta el momento final, eligiendo como entrada la cabaña de Marcus, una de las pocas con suelo de madera que él mismo había construido años antes con un panel oculto bajo las tablas. Y así, una noche de abril de Itzenbabak 6 hombres se reunieron tras la inspección nocturna. Levantaron el panel y comenzaron a cavar en silencio, con herramientas básicas, arcilla dura, raíces y piedras, usando lámparas débiles, cuidando cada sonido, avanzando apenas 3 pies aquella primera noche, retirando poca tierra pero iniciando una obra que tardaría años, una obra que no solo excavaría un túnel, sino que erosionaría lentamente el sistema que los había encadenado durante generaciones. La tierra extraída se colocaba en sacos de arpillera y se escondía bajo las tablas del suelo de la cabaña. Y al día siguiente, durante las excavaciones normales, esos sacos se vaciaban en pequeñas cantidades repartidas por toda la plantación, mezclados en los huertos, esparcidos entre las hileras de tabaco o arrojados a los montones de compost, de modo que ningún lugar recibiera suficiente tierra como para levantar sospechas, y así se estableció el patrón que se repetiría durante años, cavar de noche y deshacer de la tierra de día, lenta y dolorosamente, mientras el pozo descendía hasta alcanzar unos 2 pies de profundidad en 2 semanas. Momento en el que Marcus decidió hinchar el túnel horizontal con una ligera inclinación ascendente para permitir el drenaje y evitar inundaciones, dirigiéndolo hacia el este en dirección al río pero curvándolo Granda suavemente al norte para salir en una quebrada que Benjamin había identificado como punto seguro. Un trabajo aún más agotador porque ahora debían avanzar en un espacio reducido, acostados o agachados, pasando cubos de tierra hacia atrás, respirando arreviciado y temiendo constantemente un derrumbe. Pero aún así continuaron noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes, mientras Marcus diseñaba un sistema de ventilación con yuncos, huecos que salían a la superficie camuflados como vegetación natural. Joseph fabricaba soportes metálicos en la herrería bajo el presto de prote rutinarios, y la madera necesaria se obtenía del bosque con la excusa de leña o reparaciones. Desvianzó en secreto al túnel que a finales de
Ichen Patbek Yun ya alcanzaba unos 200 pies. A finales de Ichen Patbek Siju 400, avanzando más lento de lo previsto por la dureza del suelo, los problemas de ventilación y el desgaste físico que obligaba a detenerse semanas enteras para curar heridas o reforzar escrituras. Mientras el grupo central grita ligeramente y otros se encargaban de reunir alimentos conservables, ropa, herodias y información, con Dinina acumulando sal, frijoles secos, carne ahumada y harina en cantidades mínimas que no se notaban. Hannah cosiendo prendas y mantas ideales, Benjamin memorizando rutas y contactos, Esther preparando remedios y Ruth organizando mesas cógicas a través de himnos, hasta que en el invierno de Itzenbatbeksionjulok a Itzenbatbeksionjun el túnel estuvo casi terminado, extendiéndose más de 800 pies, hasta una salida oculta tras una falsa pared de roca construida por Marcus, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde mirar. Con un pasaje de 5 pies de alto y 3 de ancho, soporte cada 6 pies, casmaras laterales para descanso, un suelo ligeramente inclinado y una ventilación básica pero suficiente para el tiempo necesario. Y en febrero de Ichenbatbeksinjunina, Marcus reunió al núcleo y pronunció las palabras que todos esperaban. Ya está, ahora debemos decidir cuándo, iniciando un debate cuidadoso sobre clima, luz, vigilancia y oportunidad. Hasta que Samuel propuso principios de primavera por las razones correctas, y Benjamin sugirió el Sabbat, Susan de marzo, cuando los Hargrove estarían distraídos con visitas. El capataz bebería como de costumbre y el domingo les daría un día entero de ventaja, lo que planteó el último desafío, informar a Irbegush personas sin delatarse, resuelto por Ruth Poncia un himno específico, cantado, con una variación sutil el domingo, de marzo, transmitiendo el mensaje final, sábado por la noche, estén listos, no lleven nada, no digan nada. Y la semana siguiente fue la más tensa de todo, con inspecciones finales del túnel, traslado silencioso de provisiones, repaso de rutas, preparación de botiquín y organización del orden de Shalila, mientras los Hargrove no notaban nada extraño, registrando en sus diarios que todo parecía normal. Hasta que la noche del Susan de marzo llega con una senda elegante en la casa principal. El capataz haciendo su ronda habitual y retirándose con whisky, y en los alojamientos la gente vistiéndose en silencio, calmando a los niños, ayudando a los ancianos, esperando la señal que llega a las 9, cuando Marcus caminó, lentamente dando un leve asentimiento frente a cada cabaña, iniciando la huida a las 9:15 bajo una luna creciente débil, con aire frío y una brisa suave que ocultaba cualquier sonido. Exactamente como había sido planeado durante 4 años de paciencia, disciplina y fe silenciosa. El sonido de los perros se detuvo por un instante, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, y luego volvió, más cercano, más claro, provocando que el miedo recorriera el grupo como un escalofrío. Peter levantó el puño y todos se detuvieron de inmediato, sin una sola palabra, sin un solo paso más. Los ancianos se apoyaron unos en otros. Los niños fueron levantados en brazos y las respiraciones se volvieron lentas y mering. Peter escuchó con tensión, tratando de distinguir la dirección del sonido,
recordando cada lección aprendida durante años de observación silenciosa. Los perros no estaban siguiendo un rastro directo, al menos notó Javier. Pero se movían lo suficientemente cerca como para que el peligro fuera real. Con gestos suaves, Peter condujo al grupo cuesta abajo hacia un arroyo estrecho, obligándolos a caminar dentro del agua durante casi una hora, sabiendo que el flujo podía confundir a los sabuesos. El agua hélida entumeció pies y piernas, pero nadie se quejó. El miedo era un maestro severo y todos obedecieron. Cuando finalmente abandonaron el arroyo, se internaron en una calle de terreno rocoso, donde el olor humano se desvanecía con mayor rapidez. Solo entonces Peter permitió que el grupo descansara, escondido entre rocas cubiertas de musgo, mientras los ladridos se alejaban lentamente hasta desaparecer. Aquella noche nadie durmió realmente. En los días castantes, el peligro nunca se fue del todo. A veces encontraban huellas de caballos en senderos lejanos. Otras veces escuchaban disparos distantes o voz que el viento traía y se llevaba. Cada sadín reforzaba la disciplina del grupo. Aprendieron a moverse como sombras, a comunicarse con miradas, a confiar plenamente en quienes los guiaban. El cansancio se acumulaba, pero también la determinación. Cada noche que avanzaban era una victoria silenciosa. Cada amanecer ocultos era una prueba superada. En el 10º día, uno de los ancianos cayó enfermo. Su respiración débil y su cuerpo tembloroso. Nadie consideró dejarlo atrás. El grupo redujo el ritmo, construyó una camilla improvisada y lo llevó consigo, turnándose sin quejarse. Sabían que la libertad no significaba nada si no llegaban juntos. Cuando finalmente alcanzaron las primeras elevaciones serias de las montañas, el aire cambió, más frío, más limpio y con el drengo una esperanza cautelosa. Allí, en regiones donde los caminos eran pocos y el control era escaso, comenzaron a sentires invisibles. Al 13º día, los distintos grupos lograron reencontrarse en un valle escondido, tal como se había planeado años atrás en susurros y oraciones. Algunos lograron al verse, otros se abrazaron en silencio, incrédulos de haber logrado lo imposible. Marcus observó a las 8 personas reunidas, exhaustas, heridas, hambrientas, pero vivas, y comprendió que aquel momento marcaría sus vidas para siempre. No eran fugitivos, no eran prophets, no eran sombras, eran una comunidad. Allí comenzaron a organizarse, a decidir los próximos pasos, a dividir tareas, a cuidar a los enfermos, a proteger a los más vulnerables. No había celebraciones ruidosas ni discursos largos, solo una profunda sensación de prurito compartido. Días después, se dispersarían aún más, estableciendo asentamientos ocultos, trabajando la tierra, construyendo refugios, creando una red silenciosa que sobreviviría durante generaciones. Lo que había comenzado como un túnel excavado en secreto se había convertido en un acto de desafío histórico. Mientras tanto, en Riverside Plantation, la confusión se transformaba en pánico, luego en furia y finalmente en leyenda. Nunca se encontró el túnel, nunca se recuperó a las personas. Los rellots quedaron incompletos, las explicaciones fueron torpes y con el tiempo la historia fue reducida a rumores. Pero en los bosques, en las montañas, en los pueblos nacidos del silencio, la verdad siguió viva. Aquella noche, 8 personas no solo escaparon. Aquella noche,
eligieron existir libres y lo lograron. El sonido agudo de los silbidos recorrió el valle como una señal invisible que todos reconocieron de inmediato. Y en cuestión de segundos la vida cotidiana se detuvo, las herramientas cayeron al suelo, las conversaciones se apagaron y las personas se movieron con una coordinación nacida de meses de preparación silenciosa. Los niños fueron tomados en brazos, los ancianos guiados con cuidado, y cada familia se internó en el bosque siguiendo rutas previamente establecidas, desapareciendo entre los árboles con una rapidez que solo podía provenir de la disciplina aprendida en la necesidad. Los cazadores aún no entendían lo que estaban viendo, apenas sombras moviéndose donde no debería haber nada. Estructuras de madera ocultas entre la vegetación, campos cultivados donde los mapas marcaban vacío. Marcos y Samuel se posicionaron en puntos elevados, observando, evaluando, sabiendo que aquel momento decidiría el destino de todo lo que habían construido. No hubo pánico, solo una calma tensa y concentrada. Los vigilantes siguieron cada paso de los intrusos mientras el valle se vaciaba de presencia humana, como si nunca hubiera estado habitado. Los cazadores avanzaron con cautela, hablando en voz baja, confundidos por la escena que se desplegaba ante ellos, una comunidad silenciosa que parecía haberse desvanecido en silencio. Encontraron huellas, herramientas, casas abandonadas, señales claras de vida reciente, pero ninguna persona. Aquello los inquietó más que cualquier encuentro directo. Después de una breve discusión, decidieron retirarse, convencidos de que habían descubierto algo que no les concernía, o que podría traerles problemas. Cuando finalmente abandonaron el valle, Marcus dio la señal acordada y, poco a poco, la gente comenzó a regresar desde el bosque, emergiendo entre los árboles como si la tierra misma los devolviera. ¡Spiuya! Aquella noche no hubo celebraciones ni discursos largos, solo una reunión silenciosa donde todos comprendieron que su invisibilidad había sido puesta a prueba y había resistido. El incidente reforzó la importancia del secreto y confirmó que el mundo exterior seguía siendo peligroso. En los meses que siguen, redoblaron las presiones, modificaron senderos, reforzaron los puestos de vigilancia y establecieron nuevas señales. El valle siguió creciendo en silencio, adaptándose, aprendiendo a existir sin ser visto. Algunos miembros comenzaron a explorar rutas más al norte, evaluando acciones futuras, mientras otros defendían la idea de permanecer donde estaban, fortaleciendo aún más la autosuficiencia. La comunidad nunca tomó una decisión definitiva, porque entendieron que su fuerza residía en la flexibilidad. No eran un pueblo fijo en un mapa, sino una idea en movimiento, una prueba viviente de que la libertad debe ser construida, incluso en los márgenes más hostiles. Con el paso de los años, algunos partieron hacia territorios libres, otros se quedaron, y nuevos rostros llegaron atraídos por rumores apenas susurrados. El valle cambió, se transformó, pero nunca dejó de existir. Para el mundo exterior, seguía siendo un misterio, una anomalía, una historia que nadie podía explicar del todo. Para quienes lo habían construido, era algo más simple y más profundo. Era el lugar donde dejaron de ser propios y comenzaron a ser personas. Un sitio nacido del silencio, sostenido por la memoria y protegido por la voluntad colectiva de no volver.
llamas a las sombras de las que habían escapado. Las personas detuvieron de inmediato todo lo que estaban haciendo y se movieron hacia el bosque siguiendo los planes de evacuación que habían practicado una y otra vez precisamente para un momento como ese. Y cuando los cazadores finalmente llegaron al asentamiento, lo que encontraron fue un lugar inquietantemente vacío, con las puertas abiertas, los fuegos aún encendidos en los hogares y la comida servida sobre las mesas, como si la gente hubiera desaparecido en medio de la vida cotidiana, y avanzaron con cautela, desconcertados por aquella escena imposible, porque todo indicaba una comunidad viva, activa, edificios cuidados, campos cultivados, escuelas de trabajo reciente en cada rincón, pero no había ni una sola persona a la vista, hasta que uno de ellos creyó ver mediante entre los árboles y gritó sin epsina respecto a Buna, lo que los llevó a reunirse en voz bajas y decidir retirarse, convencidos de que aquello era extraño, potencialmente peligroso y algo que debía ser informado a las autoridades. Regresando a su pueblo y difundiendo la noticia de un asentamiento misterioso que en pocos días se convirtió en un rumor persistente y en menos de una semana, en no suficiente para organizar una milicia que, 2 semanas después, llegó al valle solo para encontrarlo confidently vacío, no con la apariencia momentánea de abandono que habían visto los cazadores, sino vacío de manera deliberada, con las construcciones intactas pero sin objetos personales, los campos recientemente cosechados, los fuegos fríos y ninguna pista sobre el paradero de sus habitantes. Lo que llevó a días de cacería infructuosa en los alrededores, sin jalar senderos, cambiandos ni rastros de un grupo luminoso, como si aquellas personas se hubieran desvanecido tal como lo habían Dotia, hecho en Riverside Plantation 2 años y medio antes, provocando que las autoridades ordenaran destruir el lugar, quemar los edificios, arrasar los cultivos y borrar cualquier evidencia de que aquel pueblo hubiera existido una vez, dejando constancia solo en informes oficiales que nunca se hicieron públicos, porque resultaba humillante admitir que una comunidad de fugitivos había vivido oculta en Virginia durante más de 2 años sin ser detectada. Pero la verdad sobre lo ocurrido se encontraba en el sistema de alerta y evacuación que habían mantenido desde su fundación, pues cuando los cazadores fueron avistados, las águilas se dio de inmediato, y la gente se dispersó hacia escondites predeterminados en el bosque, permaneciendo oculta mientras los intrusos exploraban el asentamiento y una vez que se marcharon, el consejo comprendió que el descubrimiento era inevitable y que el valle ya no era seguro, por lo que durante las 2 semanas mientras el rumor se extendía y la milicia se organizaba, ejecutaron un segundo éxodo aún más meticuloso que el primero, esta vez con la ventaja de la experiencia, los suministros y una red de contactos que habían establecido, dividiéndose en grupos más pequeños que partieron en distintas direcciones, algunos hacia el norte rumbo a Pensilvania y Ohio, otros hacia el oeste, algunos incluso hacia el sur para integrarse en comunidades negras, libres en ciudades donde podían desaparecer entre la multitud, y otros más que, según relatos posteriores, se internaron todavía más en las montañas, hacia valles aún más ocultos, saliendo en diferentes momentos para no levantar sospechas. Levanté todo lo que podían cargar
y destruyendo o escondiendo el resto. De modo que cuando la milicia llega, el valle llevaba días vacío, y esta segunda desaparición fue tan completa que rastrear los resultó imposible, quedando solo individuos dispersos que más tarde padecerían en Riuda históricos bajo otros nombres, mientras la comunidad como endillo dejaba de existir tras haber cumplido su berutio como refugio y escuela de libertad. Y mientras todo esto ocurría, el coronel Thomas Brennan llevaba a cabo su exhaustiva investigación sobre la desaparición original de Riverside Plantation, una investigación metódica y frustrante que se prolongó desde marzo hasta el verano de 1861, en la que documentado interrogó repetidamente a la familia Harrov y al capataz Gerald Pritchard, examinó los barracones, el túnel y los regiones de la plantación, llegando rápidamente a la conclusión de que aquello había sido planificado durante años, aunque sin poder comprender cómo se había mantenido el secreto entre las personas, cómo se había coordinado el trabajo, dispersado la tierra excavada, obtenido las herramientas y ocultado todo a plena vista, siguiendo pistas que siempre se desvanecían, descartando rutas fluviales, caminos y ciudades, y utilizando perros, rastreadores y patrullas sin resultado, hasta verse obligado a admitir que los fugitivos habían llegado a un sitio que nadie está buscando, recibiendo finalmente en junio una carta anónima que hablaba de un pueblo sin nombre en las montañas de Virginia, lo que lo llevó, pese a su escepticismo, a internarse en los Apalaches con un pequeño equipo, buscando durante semanas hasta contra el valle a finales de junio, donde su encuentro con Marcus y la comunidad lo enfrentó a un dilema moral imposible, porque al ver a niños aprendiendo a leer, campos cultivados y decisiones tomadas de forma colectiva, comprendió que aquello representaba los mismos ideales de libertad por los que había luchado, y tras 2 días de observación silenciosa, en el tercer día tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Sí, regresaría a Richmond y presentaría un informe afirmando que su investigación había llegado a un punto muerto, de que los fugitivos se habían dispersado y no podían ser localizados, y que el caso debía cerrarse. Y cuando Marcus le preguntó por qué tomaba esa decisión, Brennan respondió con una sencilla que revelaba el peso moral de su elección, diciendo que lo que habían construido allí era más importante que la ley que afirmaba que nunca debió existir, y que no sabía si aquello lo convertía en un traidor a su deber o en ladrón fiel a sus principios, pero que sí sabía que no podía ser él quien destruyera aquello, y Brennan cumplió su palabra, porque su informe oficial presentado en julio de 1861 declaraba que la investigación había sido exhaustiva pero infructuosa, que los fugitivos habían desaparecido por completo y que probablemente se habían dispersado en múltiples direcciones integrándose en comunidades negras libres del norte, recomendando cerrar el caso y pagar las reclamaciones de seguro, aunque al mismo tiempo conservó ellos privados, detalhados de todo lo que había descubierto, incluida la ubicación del valle y sus conversaciones con Marcus y otros, documentos que serían jalados tras su muerte en Ichenbadbek Chiniju Sanyi, que hoy constituyen el relato más completo de lo ocurrido en Riverside y en el pueblo sin nombre. Y aunque su investigación no terminó, Brennan continuó atento a los rumores y mantuvo contacto con personas que podían tener información.
enterándose de que la comunidad seguía existiendo en Ichen Badbek Sinjuhach y parte de Ichen Badbek Sinjukyu, y también de su descubrimiento por cazadores y de la aún no desaparición, expresando en sus notas privadas una profunda admiración por lo que aquellas personas habían logrado y una tristeza sincera porque no pudiera sostenerse, afirmando que demostraron que Sinix habían sido tratados como prenapunil, podían organizarse, gobernarse y prosperar en libertad, y que verse obligados a desaparecer otra vez era una tragedia pero no un fracaso, porque habían triunfado en lo esencial, librarse y vivir como personas libres, aunque fuera por un tiempo breve, y lo que ocurrió con individuos concretos después de esa una dispersión permanece envuelto en conjeturas y pruebas fragmentarias, ya que los registros históricos posteriores solo obtenían pistas sugerentes, como en Marcos Freeman Lestrade como carpintero en Toronto en Ichen Babek Uyuitsi, descrito como un hombre de unos 50 años, experto en carpintería arquitectónica y originario de Virginia, con esposa llamada Hannah y 3 hijos llamados Rachel, Sarah y David, coincidencias que resultan derivables de ignorar aunque el laptelia fuera común, o Adina Roberts abriendo una pensión en Filadelfia en Ichen Batkushusan, descrita como mujer de color procedente de Virginia, activa en organizaciones comunitarias y en el ferrocarril subterráneo. O Benjamin Regalist Conzoen Ichen Babel Crisanel, huyó por regimiento de Massachusetts, con experiencia en caballos y carros, nacido en Virginia y declarando en un asilio de pensión haber escapado de la esclavitud mientras Esther Johnson padece en Cleveland como partera y sanadora con amplios conocimientos de hierbas, y Ruth posiblemente como maestra y organizadora en una iglesia negra de Pittsburgh, y Joseph Pantalí como herrero en Cincinnati, todas coincidencias que no pueden probarse de forma definitiva, pero que dibujan un patrón claro de integración silenciosa en comunidades libres, con nombres cambiados y orígenes difuminados, y aunque unos dejaron huellas documentales, muchos otros no dejaron rastro alguno, viviendo de manera discreta y transmitiendo su historia solo a través de la tradición oral, porque mientras los archivos oficiales conservan apenas fragmentos, las memorias orales de familias afroamericanas en Pensilvania, Ohio y Canadá preservan relatos mucho más ricos que hablan de ancestros que vinieron de un lugar sin nombre, que desaparecieron 2 veces antes de jalar la libertad, describiendo con notable coherencia un túnel tan largo como para recitar 3 veces el Padre Nuestro, un valle rodeado de montañas como un cuenco atravesado por un arroyo, ensayos nocturnos durante servicios religiosos, grano para enseñar a los niños a abundar silencio, acumulación pesetia de alimentos durante años y rutas memorizadas, por quienes podían viajar con excusas legítimas, relatos que también transmiten el miedo constante a ser descubiertos, el terror de avanzar bajo tierra sin saber si el techo resistiría, el agotamiento de 3 noches de marcha, la alegría al llegar al valle y el dolor de abandonarlo, incluyendo el recuerdo de un niño de 7 años despertado en la noche, llevado por un túnel interminable y conducido por bosques hasta un lugar donde por primera vez vio a los Udalens sonreír antes de tener que partir otra vez hacia una ciudad donde la oscuridad era distinta, y estas historias no recuerdan que la desaparición de Riverside no fue solo un misterio histórico, sino una experiencia humana vivida por 280 personas que tomaron decisiones imposibles,
asumieron riesgos extraordinarios y cambiaron el deudo de generaciones. Y aunque el pueblo sin nombre fue excepcional por su escala y documentación, no fue único, porque investigaciones históricas sugieren que durante el periodo anterior a la guerra civil existieron otras comunidades ocultas en lugares remotos del sur, como el Gran Pantano Dismal, los Apalaches, los pantanos de Georgia, los bayous de Luisiana y los bosques de Texas. Asentamientos generalmente pequeños y temporales que cumplían una función vital como espacios de transición, refugios donde las personas podían sanar, aprender a vivir en libertad y planear el siguiente paso. Y en ese sentido el pueblo sin nombre no fue solo un acto de huida, sino una afirmación poderosa de dignidad humana, cooperación y esperanza frente a un sistema diseñado para negarlas, dejando una huella silenciosa pero profunda en la historia de la libertad. Sirvieron como refugios seguros para personas que huían del cautiverio. Demostraron que la autogestión y la autosuficiencia no solo eran posibles, sino sostenibles. Y funcionaron como nodos silenciosos dentro de una red mucho más amplia de resistencia contra la esclavitud, y en ese extracto el pueblo sin nombre escondido en las montañas de Virginia fue inusual sobre todo por su tamaño y por la desaparición casi total de toda la población original de la plantación, porque la mayoría de las fugas históricas involucraban a individuos o pequeños grupos, mientras que la coordinación necesaria para mover a 250 personas al mismo tiempo fue algo extraordinario, infuso para los estándares de la resistencia de la época, hacia la estrategia central de crear una comunidad oculta en un lugar remoto formaba parte de un patrón más amplio y profundamente organizado, ya que las redes que sostenían a estas comunidades eran extensas, complejas y sorprendentemente sofisticadas, con comunidades negras libres en pueblos y ciudades que ofrecían recursos, información y contactos, con comunidades cuáqueras y otros grupos religiosos contrarios a la esclavitud que proporcionaban apoyo material y casas seguras, y con ciertos blancos del sur que, aunque no se opusieran abiertamente al sistema, a veces miraban hacia otro lado cuando los fugitivos atravesaban sus territorios, y hacia el ferrocarril subterráneo se ha convertido entonces el símbolo más conocido de la resistencia a la esclavitud. En realidad fue solo una parte de este entramado mayor, porque mientras ese sistema facilitaba principalmente el movimiento de sur a norte para ayudar a individuos y pequeños grupos a llegar a territorios libres, también existían redes que sostenían comunidades ocultas dentro del proyecto, abasteciéndolas con suministros, advertencias e información sobre amenazas inminentes. Y tanto la fuga de Riverside como el pueblo sin nombre fueron prichos directos de esas redes invisibles, lo que sugiere que la carta anónima que condujo a Brennan hasta el valle pudo haber sido escrita por alguien externo a la comunidad que conocía su existencia y decidió revelarla, quizá porque creía que documentar aquella hazaña era importante, o porque deseaba que la historia sobreviviera incluso si la comunidad no podía hacerlo. Lo que nos lleva a una pregunta inevitable sobre por qué la historia de Riverside y del pueblo sin nombre fue suprimida durante tanto tiempo y por qué los hallazgos de Brennan fueron celados y dispersados en archivos distintos. Y la respuesta se conta en el clima político y económico explosivo de finales de la Edad Media de 1800, cuando Estados Unidos estaba profundamente dividido por la cuestión de la esclavitud. La guerra con México había terminado,
recientemente libres sobre los nuevos territorios recién esclavistas o libres se intensificaba mientras se negociaba el compromiso de Ichenbabait-Wusher. Y en ese estaco, el caso de Riverside era una bomba política, porque demostraba que las personas esclavizadas podían organizar una resistencia sofisticada, planificar y ejecutar operaciones complejas y crear comunidades funcionales en libertad, exactamente aquello que los defensores de la esclavitud insistían que era imposible, ya que toda la ideología esclavista dependía de la afirmación de que los esclavizados eran incapaces de autogobernarse, que necesitaban la guía de sus dueños y que estaban mejor en cautiverio que en libertad, y el pueblo sin nombre desmentía cada una de esas afirmaciones de forma contundente. Porque durante 2 años y medio 250 personas tratadas como propanits se gobernaron a sí mismas, construyeron un pueblo, educaron a sus hijos y prosperaron, un conocimiento peligroso para la familia Haroff y para otros propietarios de plantaciones, aduce de ser una amenaza directa, ya que las compañías de seguros habían pagado sumas considerables por la posesión de la propiedad de Riverside. Y sí, se hacía público que fugas masivas de esa magnitud eran posibles. Las primas se dispararían y la esclavitud se volvería menos rentable, y peor aún. El caso demostraba que incluso personas consideradas bien tratadas por sus dueños elegirían la libertad si se les daba la oportunidad, socavando las justificaciones paternalistas del sistema, mientras que para las autoridades estatales y federales el caso era una vergüenza, porque a pesar de búsquedas exhaustivas con milicios, alguaciles y detectives privados, los fugitivos nunca fueron recapturados, y el descubrimiento y posterior segunda desaparición del pueblo hizo que el gobierno pareciera incompetente, por lo que resultaba más conveniente celar los resultados y ver que la historia se desvanecerá, enviando el informe confidencial de Brennan a los archivos estatales, dejando sus papeles privados en manos de su familia hasta después de su muerte, archivando los millones de seguros en bolsas corporativas y donando los carriones de los Harov a socodios históricas sin el colección necesario. Y solo a finales del siglo VI, cuando los historiadores comenzaron a estudiar de manera sistemática la resistencia a la esclavitud y los archivos fueron digitalizados y conectados, la historia completa empezó a emerger, aunque en sus hoy persisten enormes lagunas, como la ubicación exacta del valle, la suerte de la mayoría de los individuos, el verdadero alcance de las redes que apoyaron la fuga, planteando preguntas que siguen sin responder, pese al paso de más de 170 años, desde cómo se mantuvo en absoluto secreto durante 4 años la construcción del túnel y la eliminación de miles de pies cúbicos de tierra, hasta cómo se controla la información entre 250 personas sin que nadie traicionara el plan. ¿Quién escribió realmente la carta anónima a Brennan y qué ocurrió exactamente durante la segunda desaparición, cuando ya eran casi 400 personas? ¿Dónde está exactamente el valle descrito solo en términos generales? En los Alleghenies y cuántas otras comunidades ocultas existieron sin ver rastro. ¿Por qué Autiepardali nunca? Sepamos todas las respuestas. Lo que sí sabemos es que la desaparición de Riverside no fue magia ni suerte, sino el resultado de una planificación paciente y de una cooperación humana extraordinaria. De Marcus Trumé su talento como carpintero para dañar un túnel imposible,
de Samuel preservando la memoria y la sabiduría, de Dina acumulando recursos y información, de Benjamín aprendiendo la geografía que los llevaría a salvo, de Esther manteniendo viva a la gente con sus conocimientos médicos, de Ruth educando y organizando, de Joseph fabricando herramientas y de decenas de personas cuyos nombres desconocemos, pero sin las cuales nada habría funcionado, porque durante años cavaron de noche, ahoraron en silencio, ensayaron rutas, construyeron confianza y mantuvieron un secreto que desafió todo pronóstico. Y al hacerlo demostraron algo que el sistema esclavista temía más que cualquier rebelión abierta, que infuso en las condiciones más brutales la gente podía imaginar, planificada y crear libertad con sus propias manos. Innerbeck, personas desaparecieron de una plantación en solo una hora. Atravesaron un túnel que habían pasado 4 años construyendo, avanzaron durante 13 días por bosques y montañas, y llegaron a un valle escondido donde fundaron un pueblo que existió durante 2 años y medio. Allí construyeron sus vidas desde cero, con una comunidad basada en la confianza, la cooperación y la resistencia. Cuando su ciudad fue descubierta, no se rindieron. Ejecutaron una segunda desaparición, dispersando a nuevos lugares, demostrando que la libertad no es un salto, sino un proceso constante de adaptación, resistencia y supervivencia. Esta historia no habla solo de heroísmo individual, aunque hubo mucho, sino del poder del trabajo colectivo, de la fuerza que surge cuando un grupo se apoya mutuamente frente al peligro y la adversidad. Es una lección sobre la resiliencia, la creatividad y la capacidad de los seres humanos de construir comunidades, incluso en circunstancias extremas. El resto histórico posicional intentó borrar esta historia, pero sobrevivió en creencias privados, tradiciones orales y relatos fragmentarios repartidos en chifos. Sobrevivió porque quienes entendieron su importancia se aseguraron de que no se perdiera. Lo que sucedió en Riverside y en el pueblo sin Nundo desafía nuestra visión de la esclavitud. Muestra que los esclavizados no eran víctimas pasivas, sino agentes activos capaces de planear, organizar y ejecutar operaciones complejas. Los vestigios del túnel de Riverside ya fueron rellenados, el valle el regreso a su estado natural, ya que los que construyeron y habitaron el pueblo sin nombre han muerto hace más de un siglo, pero su legado permanece, silencioso pero poderoso. Todavía se pueden encontrar rastros si sabes dónde mirar, cimientos ocultos bajo hojas, depresiones en la tierra donde hubo edificios, señales de una comunidad que existió entre mapas, construida por personas que nunca debieron ser libres, en un lugar que nunca debió existir. Ellos demostraron que lo imposible es posible, desaparecieron, construyeron, prosperaron y desaparecieron de nuevo, dejando un legado que trasciende los 2 años y medio de existencia de su ciudad. La historia oficial dice que el caso es cero en la ciudad de Ichembabak, que los fugitivos nunca fueron encontrados y que el misterio permaneció sin resolver. Pero la verdad es que el misterio fue resuelto. Brennan encontró el pueblo sin nombre, habló con sus habitantes y documentó. Lo que lograron, eligió no revelar su hallazgo para proteger su libertad y permitir que su historia permaneciera escondida hasta un momento en que pudiera contarse sin peligro. Y ese momento ha llegado. Esta historia puede finalmente contarse no como leyenda, sino como hecho histórico. Innerbeck personas escaparon, sobrevivieron, crearon comunidad y demostraron que la libertad puede ser tomada
que la colaboración puede superar cualquier obstáculo y que los límites solo existen para quienes no se atreven a desafiarlos. Lo imposible fue posible, y su ejemplo nos recuerda que la humanidad siempre puede superar incluso las cadenas más profundas.